Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, no estamos de una 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el décimo y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuidado con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego cuando sople el del Simba sin freno. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. Bienvenidos a Reseñas, el podcast. Aquí estamos. Yarid Ortiz. Así es, Adelaida. Feliz año, Adelaida. Feliz año a nuestra teleaudiencia que siempre nos ha acompañado desde que iniciamos. Ya son muchos años, pero sí, aquí estamos dando la batalla. El señor Rafael Núñez, el capitán de este barco, mire, estamos nosotras dos solitas aquí porque él está de vacaciones por allá, bien merecidas. Así es. Yo le decía a él, Yari, eso no es lo mismo si usted no está aquí. No, exacto. Intenté, pero no. Aquí nos puso a las dos solitas sin él. Le tocaba también unas vacacioncitas, sí, desconectarse un poquito para iniciar este 2026 renovado. ¿Le salía su vacación? Eso es así. Vamos a desear que este 2026 sea un año de muchas cosas positivas, sobre todo para el país en términos económicos, que fluya la salud, que fluya el dinero para todos. Por favor. Sí, que fluya. Que no se escuchen tantas cosas feas como las que se escucharon en el 2025. Y de verdad es que este año que recién empezó fuerte, con muchas cosas en términos locales e internacionales, que uno dice, caramba, pero enero empezó potente. Yarid, los cambios que ha hecho el presidente Luis Abinader, el gobierno, en algunos funcionarios, y anunció que iba a seguir haciendo otros cambios. Así es, entre los cambios más recientes que ha realizado el presidente Luis Abinader se encuentra la designación de Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Es importante destacar la larga carrera que ha tenido el doctor Subero Isa y quien además empezará en funciones, pese a ser juramentado esta misma semana, iniciarán sus funciones el 15 de enero. Sí, el doctor Jorge Subero Isa es un señor con muchas luces, es una estrella en el ámbito jurídico. A veces yo leo las reseñas de los periódicos cuando anunciaron que él iba como consultor jurídico ahora del Poder Ejecutivo. Emiliano pasa a ser ministro de Justicia. Hay otros cambios ahí también. Yayo pasa a Industria y Comercio y MIPYMES. Y Comercio. Ito Bisonó también pasa para vivienda. Gloria Reyes pasó al Ministerio de la Mujer. Mayra Jiménez ahora pasa a ocupar el puesto que tenía Gloria Reyes en Supérate. Un reto para ambas. Esperemos que hagan un buen trabajo ahí. Pero decía del doctor Jorge Subero Isa que mucha gente olvida que él fue presidente de la Junta Central Electoral. En las reseñas que hacen en los periódicos como que se les olvida, como que se les escapa, pero realmente se entiende porque fue por un año, creo, fue cuando la Junta estaba dividida en dos administraciones, la contenciosa y la administrativa, eran 8 miembros en ese entonces. Pero bien, hay que esperar los otros cambios
que el presidente dijo que iba a hacer. Debe haber mucha gente nerviosa, pero es una dinámica que él dijo que era necesaria. Y vamos a ver qué pasa. Ojalá que las cosas sean positivas para el país y sobre todo en el tema del dinamismo de la economía. Yo leía un reporte hoy en el periódico El Caribe que decía que de los primeros nombramientos solamente quedan 3 ministros de los primeros, que se han movido los demás. Y un caso bien feo del que yo no quería tratar porque es lamentable. Un caso donde, cuando se ve la niñez lacerada, mutilada, lesionada, a uno le toca muy fuerte. Yo no tengo hijos, lamentablemente, tengo sobrinos, he criado primitos y sé lo que uno se imagina cuando pueda pasarle algo mal a un pequeñito indefenso, Yarid Ortiz. Tú mencionabas, Adelaida, que el año ha empezado fuerte en lo local y en lo internacional, y justamente este caso de la pequeña Briana, una pequeña de tan solo 3 años, es algo que en los primeros días del 2026 ha conmocionado a todo el país. Y es justamente por eso, por ser una pequeña e indefensa. 3 añitos. 3 años. Yo, que soy una mamá reciente, que mi bebé apenas tiene... Que tú lo entiendes mejor que nadie. Porque son angelitos que tú lo ves y tú dices, si a alguien me le hace daño a este, yo me vuelvo loca. Y claro, es incertidumbre de pensar que alguien pudiera lastimar a un bebé, a un niño pequeño que no sabe cómo defenderse, que no tiene las herramientas ni la fuerza para defenderse o para decir qué le está sucediendo. Y qué lamentable que todavía a estas alturas, con todas las herramientas que tenemos a nivel judicial, con todo el soporte que tenemos de las instituciones, sigan sucediendo este tipo de cosas y que nuestros pequeños sigan siendo atacados y maltratados. Y justamente lo digo de esta manera porque el 2025 terminó y un pequeño en La Vega sigue sin aparecer. Todavía. Un pequeño de 4 años también. Entonces, hay muchas personas en las redes sociales, a propósito de este caso de la pequeña Briana, que han salido a atacar a los padres que no están al pendiente de sus hijos. Ese no es un tema de eso, sino de confiar hasta en los más cercanos, que son los que generalmente dañan a nuestros niños. Ese es la mi gente punto. en la que uno confía, la sangre. Exactamente. Y yo tengo que recordar que me eriza la piel ahora el profesor Domingo Jiménez en paz que siempre decía, los consanguíneos son imposiciones biológicas de la vida. No necesariamente. Son nuestros familiares, pero no hay que confiar al 100%, y más cuando se trata de niños. Ese es mi punto. Por ahí yo veo muchas personas cuestionando a los padres. Y mi punto es, pero no solamente hay que cuestionar a los padres, es el hecho de que a veces que a quienes tú le confías el cuidado de tu hijo, ¿verdad? A veces son quienes los lastiman, y qué pena, qué vergonzoso y qué doloroso también que a estas alturas ese tipo de situaciones sigan sucediendo. Ojalá que haya pruebas suficientes, que aparezca la niña en cualquier condición, pero que aparezca, que puedan encontrarla. Ya son demasiados días, uno quisiera ser optimista, pero es difícil, pero ojalá que aparezca. Hay otros casos del pasado que lo comentábamos, en donde el cuerpo no aparece y se sabe que en términos legales esto es una estrategia de los mismos agresores. Lo entierran en algún sitio y no dicen para qué, pero debe castigarse de manera severa. Así es. El último caso que tenemos en términos internacionales que ha acaparado toda la prensa. Exactamente. Venezuela. 3 de enero histórico para el mundo por la intervención de Estados Unidos a Venezuela y llevarse al presidente de esa nación. Y ha sido cuestionado en términos de legitimidad de cómo fue elegido en el proceso electoral pasado. Exacto. Y justamente de eso vamos a hablar con nuestro invitado, alguien que ya es de la casa, José Eliseo Almanzar. Con él vamos a estar hablando sobre lo sucedido en Venezuela. Así es. Hay que ver lo que pasa. Es una situación delicada y hay otras situaciones internacionales que también están sonando, que involucran a Estados Unidos, de las que vamos a hablar, Yarid, con Eliseo Almanzar. Así que quédense ahí, que vamos a hablar con un experto en temas internacionales. Así es.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. El día que yo tuve mi accidente, yo iba camino hacia la casa de mi primo. Yo levanté la bicicleta y me caí. Fui a donde Jeffrey y él me llevó a mi casa. Y yo lo vi que llegó el muchacho en una bicicleta con ella de mano. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo que me caí. Y mi reacción fue llamar al 911. Cuando Jeffrey llamó al 911, ellos vinieron y me montaron en la camilla. Después me trasladaron al hospital. Yo me siento satisfecho porque llegaron rápido para llegar aquí, que la distancia medio lejos. Llegaron rápido. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos, salvando vidas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Así como cuidas los muebles de tu casa manteniéndolos limpios y ordenados, cuídalos de tu escuela, pues es tu segundo hogar. Lo mismo que es un deber de maestras y maestros cooperar con el cuidado de las aulas. Mientras nosotros en el Ministerio de Educación, a través de infraestructura escolar, nos ocupamos de mejorarlas, dándole mantenimiento, ampliándolas, construyéndolas seguras para que en la escuela te sientas tan bien como en tu casa. Cuidemos juntos la escuela, es tu segundo hogar. ¡El reto es de todos! Infraestructura escolar, mejores escuelas, mejor nación. Como parte de la reforma de modernización del Estado, ADES y Supérate se unieron para crear la nueva Dirección de Desarrollo Social Supérate, una institución moderna, transparente y eficiente, que reúne todos los servicios de protección social en una sola ventanilla. Dirección de Desarrollo Social Supérate, una nueva institución con el mismo compromiso. RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías.
es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones. Como le anunciamos Yarit y yo, con nuestro invitado especial, ya no es invitado, ya es de la parte casa. de la familia de reseñas, el podcast. A falta de el capitán del barco, tenemos a un caballero aquí que nos está acompañando, José Eliseo Almanzar. Se da la cuota de género. Bienvenido. Bienvenido a este espacio nuevamente ante la situación internacional que nos ocupa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes, a nuestros oyentes, esperando que don Rafael venga de sus vacaciones pronto. Sí, relajadito, descansado, unas vacaciones merecidas. Es la gente fina la que coge vacaciones. Adelante entonces. La situación de Venezuela, 3 de enero 2026, ¿cómo ha empezado el año? Va a ser histórico, eso va a quedar en la historia. Sí. Con esta extracción, como decía Yarit, de parte del gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump, al llevarse detenido, dicen ellos, al presidente venezolano Nicolás Maduro. Bueno, lo que estamos viendo una especie de narrativa pendular. Esto empezó con un caso de narcoterrorismo, narcotráfico, y ya vamos por petróleo. Entonces, hay en el diario de navegación de Cristóbal Colón, decía Eduardo Galeano, que por cada vez que se mencionaba la palabra Dios, se mencionaba como 5 veces la palabra oro. Aquí, en la primera locución del presidente Trump, por cada vez que se mencionó la palabra democracia y libertad, se mencionó petróleo como 5 veces. Exacto. Entonces, realmente eso era, al final, como decía el economista norteamericano, is the economy stupid? O sea, es la economía estúpido. Todo esto se trata. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, todos sabemos la relación de amor y odio que tenían los venezolanos, que no con el presidente Nicolás Maduro, que al parecer no tenía el control total de sus huestes, estaban divididas en intereses. Tenía aquí a los hermanos Rodríguez, que son la fuerza política dominante en la transición, tenía por otro lado a Diosdado Cabello, y parece que había cierta diferencia de criterios, aunque fueron inteligentes y entendieron que después de los sucesos con el presidente Maduro debían mantenerse unidos. Ceder. Y mantenerse unidos. O sea, las fricciones no podían salir a flote. Vimos que el gobierno de Estados Unidos le hizo una advertencia a Diosdado Cabello, que parece que no estaba muy conforme con lo que había sucedido, para que permitiera la gobernabilidad en Venezuela. Y es por un fenómeno que expliqué aquí cuando vine, todos esos grupos armados, todo ese fraccionamiento que hay en las vamos a decir, los órganos represivos formales e informales en Venezuela, y el control que tiene Diosdado Cabello y los militares sobre ellos. Bueno, pues con los militares parece que pactaron y ellos van a mantenerse fiel al nuevo régimen, leales, mejor dicho. A Diosdado Cabello entonces se le dio una instrucción de que se mantenga, que obedezca o el próximo. O él es el próximo. Entonces, viendo ese escenario político que va por ahí, ahora tenemos que ver qué es lo que está pasando. Si ustedes leen la acusación de Maduro, se van a dar cuenta que son 4 cargos. Conspiración para traficar drogas, 5 o más kilos de cocaína a los Estados Unidos. Conspiración, ni siquiera tráfico, conspiración. Narcoterrorismo, ¿qué es eso? ¿Qué es el narcoterrorismo? ¿Qué es eso? Yo no se sabe lo que es. Terrorismo con narcóticos, terrorismo bajo efecto de los narcóticos, terrorismo para comprar narcóticos. ¿Qué es eso? O sea, bueno, narcoterrorismo es la otra acusación. Tiene una que es muy interesante, hasta risa me dio cuando lo leí, que es la de posesión de una ametralladora. O sea, el presidente de un país tiene una ametralladora en su país y en Estados Unidos eso es un delito. Eso yo no lo había visto, no lo había visto nunca. Pero bueno, esos son los cargos básicamente bajo los cuales se le está acusando. La acusación la han cambiado 3 veces. La acusación de Maduro. En el 2020 se le hizo una acusación por pertenecer al cartel de los soles. Sí, esa acusación se rehizo en julio de recién pasado año, 2025, ¿y quién la rehace la acusación? Porque esto es interesante. Un fiscal de Nueva York
que fue el fiscal al que Trump le dio la instrucción para resolver el caso del ex alcalde Eric Adams. O sea, mire, quítemele lo de este amigo mío, que yo lo voy a compensar a usted. Bueno, ese fiscal, que fue que revisó esa acusación del Departamento de Justicia, ahora es juez de una corte de apelación en Estados Unidos. Lo ascendieron a una posición vitalicia. Bueno. Entonces, la nueva acusación que la hacen prácticamente con Maduro montado en el avión, ya no habla, le cambia la denominación Cartel de los Soles y dice que no existe. Dice que es un concepto. ¿Entienden? O sea, que el Cartel de los Soles es un concepto, que no es un cartel que opera como los carteles que nosotros conocemos, sino que eso es un concepto que incluye corrupción, o sea, una cuestión bastante aérea. Ahora, ¿qué es lo que quieren los Estados Unidos? ¿Qué es lo que quieren los Estados Unidos? Petróleo. Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. Estados Unidos bombea 13 millones de barriles de petróleo diarios. Pero ¿qué pasa? Consume 21. Entonces tiene que salir a buscar 8 millones todos los días. China produce 4 millones de barriles de petróleo diarios, pero consume 11. Tiene que salir a buscar 7. Rusia, que es el tercero en el mundo, produce alrededor de 9 millones de barriles, pero le sobran 7 que exporta. Entonces, vamos a hacer la matemática. Si Estados Unidos tiene que salir a buscar 8 y China 7 y Arabia Saudita, que es el segundo productor, produce 10 millones, hagan ustedes el cálculo. Después de eso están Irán, que también tiene problemas con Estados Unidos, está embargado. Están Nigeria, que es uno de los países que bombardeó esta administración de Trump. Trump dice que ha terminado 8 guerras, pero ha bombardeado 7 países. O sea, se ha bombardeado Yemen, Somalia, Nigeria, Irán. O sea, ha bombardeado 7 países en su administración. De los 7 países que ha bombardeado la administración Trump, 5 son productores de petróleo, casualmente. Entonces, qué casualidad. Casualmente. Entonces, eso es lo que está pasando, a grosso modo. China, le dijimos que tiene que salir a buscar 7 millones de barriles de petróleo diario. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Estados Unidos busca 8, China busca 7. Bueno, pero está bien. Lo que pasa es que China son 1.400 millones de habitantes. Aquí son 330 millones de habitantes. China, a pesar de tener que buscar 7 millones de barriles de petróleo diario, China es 80% autosuficiente en energía. Estados Unidos no. Entonces, la vulnerabilidad estratégica que hay en Estados Unidos es muy grande como para permitirse que la reserva documentada más grande del mundo, que está en Venezuela, que son 303.000 millones de barriles. O sea, caray. Son 70 años de consumo de Estados Unidos. Tiene Venezuela en reserva documentada. Entonces, dice, bueno, pero todo eso está muy bien, pero ahora mismo, ¿cuál es el impacto de eso? Si no lo necesitan. ¿Qué pasa? Que el costo de extracción de un barril de petróleo en Estados Unidos, para sacar un barril de petróleo, para que nuestros oyentes, nuestros televidentes no entiendan, cuesta entre 30 y 65 dólares. En Venezuela cuesta entre 11 y 30 dólares. Extraer un barril de petróleo. Entonces, donde hay petróleo de calidad y barato para extraer, que es en Canadá, es en la planicie central de Canadá. Para llevarlo donde están las refinerías en Estados Unidos, que es en Luisiana y en Texas, hay que construir un oleoducto que atraviesa Estados Unidos completamente de norte a sur, que se llama el Keystone XL. Es un proyecto que hay ahí, que se ha muerto en 3 administraciones, en 3 gobiernos. O sea, murió en el gobierno de Obama, murió en el gobierno de Biden y Trump no lo ha resucitado. Ahora, tracen una línea recta en un mapa, en el fin de semana, ahora cuando ustedes tengan un chance, de la planicie central de Canadá a Luisiana y a Texas. Y miren cuántos kilómetros hay. Y midan entonces cuánto hay del lago Maracaibo
a Luisiana y a Texas. Ustedes se van a dar cuenta que el de Venezuela está más cerca. Ya. Y el petróleo pesado. José Liceo. Y ahí también, a propósito de eso que mencionas, voy a entrar en algo que se ha hecho viral en las redes, a propósito del petróleo. Y que justamente se hizo viral un venezolano en una rueda de prensa, hablando a los medios, y él decía, que Estados Unidos quiere el petróleo, ¿tú qué crees que quiere Rusia y China? ¿Verdad? Entonces, sin embargo, José Liceo, a mí me interesa que abordemos lo siguiente. ¿Hubo o no negociación en el caso de Maduro? Sí, ¿Usted claro. cree? Por supuesto. ¿Y María Corina qué papel juega aquí? Hubo negociaciones. ¿Quiénes negociaron? Porque esa es la pregunta aquí. No es si hubo, es quiénes fueron los que negociaron. La negociación se dio con los nuevos ejemplos de la diplomacia de poder en el mundo, que son los cataríes. El gobierno de Qatar fue que contactó a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez y fue el interlocutor con Estados Unidos. ¿Y por qué Qatar? Porque Qatar habla con todo el mundo. Los cataríes son amigos de los iraníes, tienen a la gente de Hamas viviendo ahí, tienen a Hezbollah también operando ahí, y también es el único país del mundo que tiene una base militar en los Estados Unidos. ¿Entiendes? O sea, esa gente tiene poder real y dinero, mucho dinero y mucho negocio en Estados Unidos. Y por eso todo el mundo lo oye. Qatar es uno de los principales financiadores del sistema de educación norteamericano. Es un país donde una mujer no puede manejar un carro. Es el que financia a los científicos sociales de Estados Unidos, a los que escriben papers de Harvard, de la Universidad de Chicago, sobre los derechos de la mujer. Lo financia un país donde una mujer no puede manejar un carro. Irónico, o sea, ¿no? Es una cuestión extrañísima. Los cataríes entran sin visa a Estados Unidos. O sea, tienen un visa waiver. No como los europeos. Los europeos tienen que llenar una visa electrónica. No, estos entran sin visa. Ellos y los israelíes entran sin visa. Y otros países. Pero bueno, el punto es que Qatar es el que hace la mediación para resolver el conflicto y buscan la salida. Obviamente, Delcy Rodríguez, en la hoja de ruta de la transición, lo que se hizo fue lo menos traumático. Porque lo que se está haciendo es lo más apegado a la Constitución venezolana posible. El artículo 233 de la Constitución venezolana establece cuáles son las causas de inhabilitación del presidente. Aquí no había ninguna. No había ninguna. O sea, cuando a Maduro lo extraen, no había cómo juramentar a la vicepresidenta, porque él ni había renunciado, ni había sido declarado interdicto, ni había sido su mandato revocado por un referéndum revocatorio. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Apareció en 24 horas una decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, que es el máximo intérprete de la Constitución, diciendo que bueno, que es una circunstancia especial, vamos a juramentar a Delcy Rodríguez como vicepresidenta. Pero hay un detallito. Los mecanismos de sustitución que están en la Constitución, que prevén un tiempo determinado para el ejercicio del mandato del presidente sustituto, no son los que se están aplicando aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ella es la presidenta sustituta, pero no necesariamente sujeta a las limitaciones temporales que hay en la Constitución, que es de 180 días. ¿Entiendes? Por eso es que en Washington están diciendo no hay condiciones para hacer elecciones, no hay condiciones para hacer elecciones. ¿Por qué? Porque ella, en la medida en que Delcy y el gobierno cumplan con lo que los Estados Unidos le solicite, le van a dejar permanecer en el poder. Recuerden que la Asamblea Nacional en Venezuela, el Congreso Unicameral, la oposición de 200 y pico de delegados, de diputados, tiene 14. O sea, el chavismo tiene los otros. Y esa asamblea es la que vota las amnistías. Por ejemplo, para toda esa gente salir de la cárcel y facilitar el proceso, va a haber que votar leyes de amnistía. Pero ellos no van a votar leyes de amnistía solamente para sus enemigos. Esa amnistía lo va a incluir a ellos también. Claro. Porque eso es parte del proceso de transición. Y después que todas esas amnistías estén dadas y que puedan los que están en el exilio volver, ahí entonces habrá elecciones, porque hay que nombrar otro tribunal electoral. Hay que nombrar otra Suprema Corte de Justicia. ¿Y María Corina?
Bueno, María Corina la mandaron los Estados Unidos a recibir el Nobel. Y después dijeron que la transición es difícil porque la oposición está fuera de Venezuela. O sea, ellos mismos la sacan y después dicen que la transición es difícil porque ella está fuera. Pero eso es absurdo porque así como está fuera también puede estar adentro. Bueno, lo que eso pasa... como que la gente no lo ha asimilado bien. O sea... Lo que pasa es que hay un problema de control interno, Adelaida. Sí. O sea, los militares no la obedecen. ¿Por qué? Porque la presidenta no es ella. No goza del respeto. Dice, Trump lo dijo. Dice claro, Donald Trump. Y dice Marco Rubio también, ella no estaba en la boleta. ¿Entiendes? O sea, ella no estaba en la boleta electoral. Que fue lo mismo que dijo Lula al principio del conflicto. Dijo, yo no puedo hablar con ella porque la candidata no es ella. Era Edmundo. ¿Entiendes? Entonces ella es la líder, todas las cualidades que tiene y ha dicho todo lo que ha dicho, pero la realidad es que no es ella la que puede tener el control. Sí, en esa efectivo. Parte tiene sentido. Uno se pregunta, y de verdad es que los dominicanos queremos muchísimo a los venezolanos, hay una hermandad histórica, nos parecemos muchísimos, pero uno se pregunta, pleno siglo XXI, ¿cómo todavía un imperio como Estados Unidos se mete en asuntos, agarra a un presidente de una nación y se lo lleva preso para su país? Sí. Uno ve eso y dice, pero ven acá. Bueno. Sí. Implicaciones a nivel internacional que puede tener esto. Y hay otras situaciones también que se le suman, que está anunciando Donald Trump que va a hacer en otros países. Está también Colombia, que él tiene un issue con el presidente actual. Ya eso se resolvió. Pero implicaciones internacionales, porque las voces han salido a hablar después de esto que ha pasado, y algunos dicen, que se está irrespetando los derechos internacionales. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, las situaciones extremas requieren medidas extremas. Y Estados Unidos está enfrentando peligros existenciales ahora mismo. Primero, la fractura interna en el país. Un escenario de hasta una posible guerra civil, eventualmente, en Estados Unidos. Segundo, Estados Unidos ha sido desplazado sistemáticamente en los últimos 10, 15 años por China. Sí, eso Ese es el gran problema de Estados Unidos, son los chinos. Que Estados Unidos tiene al mismo tiempo una dependencia de la economía china, por eso digo que es un problema de peligro existencial. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Bueno, cuidando. Yo tenía una finca de 1000 tareas y me quedan 100. Estas 100 yo las voy a cuidar con mi vida. Eso, para decirlo en los términos más llanos posibles. Y esa finca de 100 tareas es Latinoamérica. Exacto. ¿Me entiendes? Yo quiero ir a recoger otro pedazo que es Groenlandia. O sea, pues eso lo leí ayer también. Que si la tengo que quitar a un amigo mío. La isla. Si la tengo que quitar a un amigo mío, que no es tan fuerte como yo, que los hijos se están peleando, entonces yo voy a aprovechar para ir a quitar el Senado de Estados Unidos recientemente ha decidido trabajar para quitarle los poderes en términos de que Donald Trump pueda armar conflictos bélicos. Porque quien inventa el sistema de pesos y contrapesos son los Estados Unidos en el ejercicio del poder. O sea, en el federalista, que es el conjunto de ensayos donde se discutió la Constitución norteamericana, Estados Unidos es un país que se construye en base al miedo a que alguien tenga demasiado poder. Entonces no puede haber poder si no hay un contrapoder. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, el poder ejecutivo tiene las armas, pero el que tiene las armas no puede tener dinero, porque la guerra se hace con dinero, con armas y con dinero. Entonces, el dinero vamos a dárselo al Congreso, que controla el presupuesto. Bueno, pero cuando tú y yo peleemos, ¿quién nos va a resolver? Bueno, entonces vamos a inventar un poder judicial, que es el más débil de los tres, necesita las armas tuyas y el dinero mío. Si tú y yo no nos ponemos de acuerdo, el Poder Judicial no puede actuar ni contra ti ni contra mí. Eso es lo que así es que funcionan los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, una concentración desmedida. Mira, ayer jueves salió una entrevista en el New York Times de Donald Trump y dice él que los límites de su poder
son su moral. Vaya parámetro. Eso es su moral. Qué belleza. Y que el derecho internacional no existe. Vaya parámetro. Tampoco. ¿Entiende? Dicho palabras más, palabras menos. Entonces, en un país que es la cuna de las libertades y de la democracia, donde un presidente diga eso, que los límites son su moral, es problemático. Y no el derecho internacional, entonces es problemático. O sea, y es la nueva visión. Pero eso responde a la primera idea. Estados Unidos está en un peligro existencial, según ellos lo ven. Y entonces tiene que actuar de forma enérgica y contundente contra su área de influencia. O sea, no es que China necesite. China, de los 11 millones de barriles de petróleo que consume y de los 7 millones que busca alrededor del mundo, de los cuales la mayoría vienen de Rusia, apenas 600,000 son de Venezuela. O sea que no es muy mínimo. Es insignificante. Estados Unidos, Venezuela produce 900,000 barriles, China se lleva 600 y Estados Unidos 300. ¿Entienden? O sea, ¿China necesita el petróleo venezolano? Para nada. Hablando de coexistir y demás, ¿qué va a pasar con el chavismo a propósito de que Maduro ya no está a la cabeza? Bueno, el chavismo tuvo yo diría que dos grandes periodos, ¿no? Uh-huh. El primero fue el de Hugo Chávez, pero Maduro trajo su propio librito. De hecho, muchos de los exiliados y de gente que está pagando cárcel en proceso en Estados Unidos y en otros países, eran personas del gobierno de Chávez, que cuando cambia el régimen a Maduro tienen que salir huyendo de Venezuela, porque hay varias oleadas de migración. Sí, claro. O sea, lo primero que se fueron de Venezuela fueron los ricos tradicionales. Sí. Esos se fueron cuando llegó Chávez, que empezó a expropiar cosas y a perseguirlos. Esos se fueron. Pero después de eso, cuando viene el cambio de régimen, que muere el presidente Hugo Chávez, se va a otro grupo. Hay otra purga. Y se van, salen de Venezuela perseguidos políticamente. Toda esa gente son enemigas hoy en día del régimen. Ahora viene una tercera ola, que es la ola de los Rodríguez, que no necesariamente es chavismo. Ya el chavismo se fue con Chávez. O sea, ahora lo que hay es hubo madurismo y ahora probablemente haya rodriguismo. O cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa, porque vamos a ver una cosa. Y yo voy a decir lo mismo que dije la última vez que vine aquí. Si esto no sale bien, los demonios que se van a soltar ahí, nadie los va a poder controlar. Esa tiene que ser la idea que prime en esta situación. Discutir solamente de temas económicos, de que yo voy a coger petróleo y me lo voy a llevar y lo voy a vender, yo soy el que voy a distribuir todo, y eso no se sabe cómo va a ser tampoco. Porque yo me llevo 50 millones de barriles de petróleo, que valen 2 o 3 mil millones de dólares, lo que valga en el mercado. Entonces, ¿cómo es que vamos a distribuir eso? Porque se está hablando de acuerdos similares al de Chevron, pero Chevron se lleva 60%, le entrega 40% al gobierno venezolano. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? 60-40, 70-30. Hubo un programa en el mundo que se hizo así, que fue el petróleo por alimentos que se hizo en Irak, cuando la ocupación. Pero lo administraba la Naciones Unidas, no otro país. ¿Entiendes? O sea, es que esto es diferente. Lo que estamos transitando, unos caminos que nunca habíamos pasado para hacer las cosas. ¿Y cómo puede afectar estas decisiones a propósito de la extracción de Maduro a los países de la región? ¿Cómo va a impactar esto? Bueno, Estados Unidos lo dijo en la Estrategia Nacional de Seguridad. Nosotros vamos a tener una especie, le vamos a dar una medallita a los que se porten bien y lo vamos a convertir en, así mismo, pues, los campeones regionales se llaman, Regional Champions, así mismo dice el documento. Entonces, que son, todos los premios van a ser basados en la cooperación. O sea, al que obedezca y se porta bien, los reyes le pusieron algo, o le van a poner abajo del arbolito. Al otro le vamos a dejar carbón. Trump es un personaje. Sí. No, pero que no es Trump, porque
vamos a ver, Trump es la cabeza de un movimiento, pero en Estados Unidos hay toda una base ideológica que apoya ese tipo de acciones. Sí, claro. O sea, eso no es a lo loco. Mira, la primera presidencia de Trump, yo te diría que Trump fue a improvisar en muchas cosas, pero lo de ahora, ahí no hay nada de improvisación. No. Todo eso es una hoja de ruta que ese grupo, cuando salió del poder esos 4 años, se dedicó a hacer la tarea. Trump ha emitido más decretos, más órdenes ejecutivas que Biden y que Obama juntos. Wow. En un año. ¿Entienden? O sea, habría que ver cuáles son las intenciones de un empresario y las intenciones de un verdadero, ¿verdad? Bueno, político de vocación. Lo que pasa es que la sociedad han desdeñado el papel de los políticos profesionales. Ayer yo veía un estudio que hizo una institución argentina sobre los tweets del presidente Javier Milei. El presidente Javier Milei en 2 años ha publicado 17,000 tweets. Y de esos 17,000 tweets, el 15% ha sido para insultar. Sí. O sea, 15% de insultos, entonces lo tiene clasificado. Alusiones a animales, o sea, tanto. Insultos hasta de corte sexual. Sí, sí. O sea, insultos de toda clase. Entonces, si ese es el que está gobernando un país que no tiene analfabetos y que tiene unos niveles de educación tan altos como Argentina, imagínense ustedes en Estados Unidos, donde hay un fenómeno que se llama el analfabetismo geográfico, que es que la gente no sabe, por ejemplo, los estudiantes universitarios en Estados Unidos, más de la mitad, la gran mayoría, no saben dónde queda Ucrania, pero tampoco saben dónde queda Israel, tampoco saben dónde queda Venezuela. Un muchacho de 25 años de Nebraska no sabe dónde queda Venezuela. No sabe. Sencillamente porque eso no se lo enseñan. Entonces, los países de esta área, vimos lo que pasó en Honduras. Honduras, ¿por qué pasa en Honduras? Honduras es parte del Triángulo del Norte, que lo componen Guatemala, El Salvador y Honduras, que son el que hace frontera con México. México, Estados Unidos no puede controlarlo, porque Claudia Sheinbaum es muy popular. Entonces, con México tú tienes que amenazarlo por la mañana y pasar la mano por la noche. El vecino. Claro, estos vecinos, y además el nivel de interdependencia que hay. Por ejemplo, la industria automotriz norteamericana depende de México. Exacto. Pero entonces tú no puedes apretarlo tanto que ellos te vayan para donde los chinos, porque entonces tú vas a tener a los chinos en la frontera tuya. O sea, México es un país que exporta 650,000 millones de dólares. Es un monstruo. Y Brasil, entonces, en Latinoamérica, que le hicieron una rabieta a Lula, y Lula también se empantalonó. ¿Pero por qué? Porque Brasil exporta 350,000 millones de dólares. Es una macroeconomía. Brasil es un país que es del tamaño del continente europeo. Brasil solamente, 8 millones y pico de kilómetros. Entonces tú no te puedes pelear con eso grande. Fíjate que Colombia, que supuestamente debe ser un disparate, Trump lo insultó, pero después lo llamó. Sí, claro. Se van a reunir. Después lo llamó y se van a reunir. ¿Entiendes? O sea, lo amenazó públicamente. Lo amenazó, el próximo. Y Petro después dijo, no, sí, él me dijo, y habían planes macabros contra Colombia. Ellos iban a invadir. Petro. Y dijo, si quiere que venga a buscarme. Sí, pero después que habló con Trump, dijo, sí, es verdad, él me dijo que iban a invadir. O sea, es una cuestión, pero es preocupante. Es preocupante el escenario internacional ahora mismo. Y uno se pregunta, a veces, mucha gente nos repara lo difícil que es lo que viene después del apresamiento de un presidente en su suelo, ¿verdad?, donde comanda un apresamiento por parte de una potencia extranjera. Uno se pregunta qué va a pasar con Venezuela a futuro cercano en estos días, en términos económicos, en términos de transición, en términos de estabilidad y de todos esos venezolanos que se han ido y que desean volver a su país. Bueno, empiezo por lo último. En Latinoamérica el que se va no vuelve. Y pongamos como ejemplo nuestro país. La República Dominicana tiene estabilidad democrática. Esto es un país en paz. Esto es un país con estabilidad económica. Sin embargo, usted abre la puerta aquí
usted abre la puerta aquí y se va a medio país. Pero claro, deja que quiten la prohibición de la visa para Europa. Se va a medio país. Que lo dudo que pase eso. Aquí se va, Estados Unidos da más de 30,000 visas de reunificación familiar todos los años, residencia. O sea, aquí nacen menos de 150,000 personas. Y Estados Unidos nada más se van 30,000. O sea, el 20 por cada 10 que nacen se van 2. Es así. Entonces ha mandado 11,000 millones de dólares de remesa. Entonces, aquí hay problema de eso. No, pero la gente se va. Es más, aquí las clases acomodadas ponen a sus hijos a estudiar en colegio en inglés y aprender toda la cultura norteamericana para cuando estén sean adultos, lo mandan a estudiar allá y le viven diciendo, quédate por allá, que aquí no hay nada. O sea, el país donde ellos se hicieron ricos, el país donde ellos se hicieron ricos, le dicen a los hijos que aquí no hay nada, pero tú te hiciste rico aquí. ¿Cómo es que aquí no hay nada? Si tú, te hiciste rico aquí. Sí, es verdad. Claro. Eso es Halloween, Thanksgiving, todo. Y los padres... yo quisiera que mi hija se case con un extranjero. ¿Sí? O sea, una cosa como absurda, pero y eso no crea que eso es los estratos bajos, eso es los estratos altos también. Y entre de una gripe y coge para Miami. Pero que es el mismo fenómeno también que se da a propósito de que menciona José Liceo, de que muchas dominicanas con visa, cuando están embarazadas, van a Estados Unidos a dar a luz allá. Sí. Entonces ese es el mismo fenómeno y también pertenecen a esta misma clase social que señalas. Pero en mi época de juventud, yo recuerdo que la gente decía que mucha gente decía, no, yo soy ciudadano americano, como que te da otro... Te da un plus. Sí, un plus, tú sabes. ¿Y qué hace fulano? No, él tiene 2 hijos en Estados Unidos. O sea, es un trabajo. O sea, ¿qué hace él? No, él tiene 2 hijos en Estados Unidos. Te daba estatus. Sí, y en los currículums la gente ponía, tiene visa americana. La gente lo ponía. O sea que, entonces, nosotros siempre, por eso es que te digo que los millones de venezolanos que han salido de ahí, el que se estableció en otro país ya, que tiene, porque tienen hijos, se han casado, tienen trabajo, negocio, ya esa gente no va a volver. Estados Unidos ahora tiene un gran reto, que es ver cómo va a expulsar a esos cientos de miles de venezolanos a los que se le venció el TPS, el Temporary Protection Status. Exacto. Que también se lo quitaron a los haitianos. Exacto. Que son 500,000 haitianos. Sí. Los venezolanos son más o menos 500,000 que van a correr esa misma suerte. Entonces, Adelaida mencionaba en la pregunta anterior qué va a pasar en este escenario en Venezuela, pero aquí también hay una pregunta importante. ¿Qué tanto será la proliferación de grupos de izquierda o de derecha a propósito de este escenario actual? Bueno, lo primero es que hay que desarmar a toda esa gente. Eso no es una tarea fácil, porque para desarmarlo tú tienes que meterte ahí y quitarle, o sea, es un proceso. Muchas cosas van a cambiar, porque ahora viene ya ese asistencialismo del Estado, eso se fue. Entonces, un miembro de un colectivo que tenía una pistola, un motor, y le pagaban un dinero todos los meses, ¿qué tú vas a hacer con ese tipo? ¿Qué tú vas a hacer con él y con la familia que tienen 15 años viviendo de eso? Entonces, eso es un problema. La transición no es fácil. Es difícil. Va a haber un cambio, tiene que haber un cambio de cultura en Venezuela. Por ejemplo, una de las cosas que dijo Marco Rubio cuando fue a la entrevista en el Congreso, en el Capitolio, que fue con Pete Hegseth, el secretario de Guerra, él dijo que van a facilitar la salida de los presos políticos, el retorno de los exiliados, y uno de los objetivos de eso es la reconstrucción de la sociedad civil. O sea, mira ¿cómo se va a lograr eso y en qué tiempo? Bueno, la reconstrucción de la sociedad civil y la misma estabilidad. Tú tienes que sacar gente, volverlos líderes, financiarlos, que es lo que hacía USAID. Tienes que inventarte ahora un nuevo esquema para financiar a toda esa gente que tú quieres proyectar liderazgo. Porque déjeme decir una cosa, Maduro supuestamente es de izquierda, pero Maduro prohibió el aborto, prohibió el matrimonio igualitario, prohibió toda la línea de derecha conservador de Estados Unidos. Exactamente. Entonces ahora tú tienes que proyectar quién es. Si tú sacas a una persona que decía lo mismo que Maduro, entonces tú estás validando al madurismo. Entonces viene un proceso complicado de ingeniería social en Venezuela, que es la que va a permitir entonces la gobernabilidad. ¿Qué tiempo se necesitaría para
para ver que eso pase, Presidente que haya Trump. tranquilidad y estabilidad en Venezuela? Bueno, el presidente Trump dijo que puede tomar años. Oh, padre. Lo dijo en una entrevista con ¿Y el New York papel de Times. la oposición en esto? De la oposición venezolana, usted dice. Sí, porque tiene Bueno, muchas sombras más que luces el papel de la oposición en Venezuela, según han dicho algunas voces expertas en esos temas. Primero hay división en la oposición, no hay unanimidad. Y lo segundo es que la oposición no es autónoma, sino que depende del empuje exterior. Y eso es cuando usted no tiene una fuerza propia, social, y usted depende de que la comunidad internacional lo valide como líder, entonces usted nace con debilidades. Entonces, ahí eso es lo que la debilidad que veo en ellos. Está difícil. Y una última pregunta, José Liceo. ¿Y para República Dominicana, qué tipo de repercusiones pudiera tener esto? Bueno, mientras República Dominicana siga portándose bien, entre comillas, haciendo todo lo que digan los Estados Unidos y hablando después o sea, porque fíjense que, por ejemplo, la Cancillería de la República Dominicana habló, no habló al principio, Exacto. esperó que Trump hablara. Entonces, mientras nosotros sigamos así, todo va a estar bien. Viento en Yo digo, popa. un amigo dice, todo va a salir bien, pero no hoy. Ah, sí. Interesante eso, ¿eh? Bueno. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final, El Eliseo. programa se acaba muy rápido. Sí, se acaba rápido. Recordarle a nuestra audiencia que este episodio está disponible a través de la plataforma del Nuevo Diario Podcast y también a través de nuestro canal de YouTube Reseñas el Podcast. Y también que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP, porque en APAP tu entrega es tu mayor fortuna. Gracias, Yarit. Gracias a ustedes. Eliseo, muchas gracias. Bueno, Gracias por acompañarnos. Yo muy agradecido y no voy a decir como decía Facundo Cabral, que decía, me gustaría hacer visita para poder irme. A nuestra querida audiencia, el señor Rafael Núñez va a estar el próximo viernes ya con nosotros, gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí va a estar comandando el barco. Gracias, como siempre, por estar acompañándonos en este espacio Reseñas el Podcast. Desearle, como dijimos en principio, un buen año y tratar de que las cosas fluyan de manera positiva y poner nosotros también de nuestra parte para que eso suceda. Pórtense bien, porque si se portan mal, deben asumir las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.